¿Cómo están, gente de YouTube? Yo me llamo J10 Fanfics y bienvenidos a mi canal. En esta sección, como una parte del nombre lo indica, produciré fanfics, los que me vengan a mi mente. Esto lo hago con el fin de pasarlo bien y, a la vez, tratar de mejorar en mi calidad literaria. Espero que les guste este fanfic, que se titula ¿Qué hubiera pasado si el universo Marvel, el universo de DC Comics y el universo de Dragon Ball coexistieran en un mismo universo? Demasiado original el título. ¿No lo creen? XD. Antes de comenzar quisiera hacer algunas aclaraciones. El universo de Marvel y DC serán el de los cómics. El de Dragon Ball será una combinación del anime, películas, videojuegos, etc. Así que no se sorprendan si detectan enemigos nunca antes vistos en la serie original. Sin mencionar algunas sorpresitas que podrían venir con el pasar del tiempo. En lo que respecta a los cómics, no se respetará la cronología original, debido a su sinfín de eventos y su complejidad para un novato como yo. Por último, Dragon Ball, DC Comics y Marvel Comics no me pertenecen, su crédito a cada respectivo autor. Ahora sí, dicho todo esto, comencemos. Espero que les guste el fanfic. Prólogo. En los confines del universo observable, entre las múltiples estrellas y nebulosas, se observa una galaxia que gira inadvertida e indiferentemente ante los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir. De pronto, entre la materia oscura y los cometas, nació una estación espacial alrededor de la galaxia. Los ecos de la creación resonaron a los cuatro vientos. Una proeza digna de admirar ante los ojos de los espectadores. Pero ellos estaban lejos de admirarlo. Bueno, ¿alguien sería tan amable de responderme? ¿En qué lugar estamos? Qué curioso. Te iba a hacer la misma pregunta. Respondió el hijo del mal un poco sorprendido por aparecer en este lugar, junto a varias personas desconocidas, salvo el calvo. Krillin se dio la vuelta rápidamente para ver de nuevo a su enemigo, rápida e inconscientemente, hizo su pose de combate para esperar el ataque, aunque dentro de él sabía que no podía hacer nada. Eso lo molestaba. Cálmense los dos. O si no, ¿qué? Humano. O si no, actuaremos, demonio. Picoro la miró con detenimiento, sabía que estaba en desventaja numérica. Además, también sintió el ki de Son Goku. Así que optó por mantener la calma y averiguar qué es lo que estaba ocurriendo. Tal vez la oportunidad se le aparezca en un futuro no muy lejano. Sin mencionar que solo quería saber quién era el responsable de todo esto. Bah, igual solo quería asustarlo. Ignorando eso, creo que lo mejor sería presentarnos. Voy primero, yo soy la avispa y están conmigo el Capitán América, Iron Man, Thor, y nosotros somos los Vengadores. Yo me llamo, el Profesor X, y estos son mis X-Men. Cíclope, Wolverine, Colossus y el pequeño dragón, Lockheed. Yo soy, el increíble Hulk. Y yo soy su amigable vecino Spider-Man, y es un gusto conocerlos a todos. Me llamo Mr. Fantástico y vengo acompañado de la Mole y la Antorcha Humana. Juntos somos los Cuatro Fantásticos, a excepción de la Mujer Invisible. Mi alias es Superman, y vengo con Batman, Wonder Woman y el Detective Marciano. Nosotros somos la Liga de la Justicia y venimos a ayudar. Hola. Me llamo Krillin y este es mi amigo Son Goku. Dijo Krillin para mirar a su amigo, pero él estaba mirando hacia arriba, se mostraba serio. Todos le siguieron la corriente, a excepción de Picoro, y vieron otra plataforma espacial, era parecida a la suya. Siento varias presencias en ese sitio. Unos 19 aproximadamente, no son muy amigables. Pensamiento del Dr. Doom. Parece que alguien o algo nos ha enviado, a la fuerza, a este lugar. Veo que están Silver Banshee, Despero, la Encantadora, Ultron, Cheetah,
el hombre absorbente, la brigada de demolición, el lagarto, Clayface, el Doctor Octopus, el hombre molécula, mi contrapartida del futuro, Kang, 3 alienígenas que no conozco, incluido yo, el Doctor Doom, y Galactus, el devorador de mundos. Mis sensores indican que, a varios kilómetros, hay otra nave. Y en ella se encuentran un grupo de superhéroes. Interesante selección para una guerra. Parece que tenemos un pelotón de chicos malos. Lo que me lleva a la pregunta, ¿qué hacen estos dos bobos aquí? Debido a las circunstancias, ellos son. Concuerdo, ¿qué hacen estos dos asesinos metidos de polizón? Menciono Batman agarrando un batarán. Puedo ser muchas cosas, amo del magnetismo, y enemigo de la humanidad, pero... ¿asesino de inocentes? Jamás. Yo peleo por mi gente, por mi raza. El que no quieran verlo no es de mi incumbencia. No sé cómo llegué a este lugar, pero sería mucho mejor averiguar en qué lugar estamos que juzgar mi presencia. Y yo no tengo por qué explicarle a un saco de rocas viejas y a un fetichista de murciélagos lo que hago con mi vida. Yo haré lo que me plazca. Mencionó Picoro Jr. irritado por tratar de intimidarlo. Eso ofendió a la mole, que ya estaba preparado para lanzar el primer golpe. Pero de pronto, la galaxia estaba comenzando a desaparecer, gradualmente, de la existencia. Los sistemas solares comenzaban a apagarse. Al final, todo se tornó oscuro, salvo las naves espaciales, donde los allegados estaban viendo sorprendidos, tal acontecimiento que era muy pocas veces visto. De pronto, las dos plataformas comenzaron a moverse a una gran velocidad, a lo que parecía ser un planeta. Junto a ella, se podía ver una estrella, la única que quedaba en toda la galaxia. Mientras eso ocurría, apareció de la nada un rasguño en el tejido del espacio y tiempo, su luz opacaba al mismísimo sol. Y les comenzó a susurrar al oído: soy el Todopoderoso, soy el Beyonder, y estoy más allá de su entendimiento. Vengo a decirles, exterminen a sus enemigos, y les voy a premiar con cualquier cosa que deseen. Pueden pedir lo que su corazón más anhele. Todos creyeron en sus palabras, incluido Galactus, que, desesperado por acabar con el hambre que tanto lo agobiaba, salió de la cápsula para adentrarse a esa brecha y exigir su deseo. Aprovechando esa situación, el Dr. Doom siguió a Galactus para conseguir el poder que tanto lo cautivó. Lo intentaron, pero ellos fueron repelidos como si nada, dándose cuenta que Galactus era una basura, a comparación con la entidad. Esto dejó pensativos a todos. ¿Cuál era el alcance de sus poderes? Era la pregunta que tenían todos. Sin embargo, fueron cortados al darse cuenta que llegaron a la superficie del planeta, en donde los dejaron a la suerte. Richards, puedes echar una ojeada y ver si hay un villano a la distancia, ordenó el Capitán América. Por supuesto, Cap, no veo a ningún villano a la distancia. ¿Pero de qué hablas? Si acá hay dos villanos, menciona la avispa, ganándose la aprobación de varios héroes, que ya se estaban preparando para la batalla. Aunque los demás estaban expectantes a lo que iba a ocurrir. Esto ofendió a Magneto, que respondió: defender a una raza no es villanía. Ustedes defienden a esa raza inferior que persiguen, cazan, y matan a mi pueblo. Avergüéncense de ello. Ya me tienen harto, no soy su enemigo, pero sus estupideces me colmaron. Vengan, que los mandaré directo al infierno, respondió enojado Picoro Jr. Los X-Men trataron de apaciguar el conflicto, debido a la situación. Sin embargo, Krillin y los demás héroes le plantaron cara, generando una especie de guerra civil. No voy a permitir que busquen una justificación para lastimar a mi raza, me largo, mencionó Magneto volando a rumbo desconocido, sorprendiendo a muchos al verlo volar. Si ustedes tanto defienden la vida y detestan a los asesinos, entonces también deberían deshacerse de él. Mencionó Picoro señalando a Son Goku, que lo miraba serio. Para luego, darse la vuelta e irse volando en los cielos, llevando una oscura sonrisa.
Algunos héroes se le quedaron viendo, donde Goku se sentía algo incómodo. Krillin iba a hablar. Sin embargo, a la distancia, se pudo apreciar una gran explosión, que ganó la atención de todos. Ya todos conocen a Piccolo Daimaku, intuyo. Y los que no, les puedo explicar eso más tarde. Ahora tenemos que ver qué ocurrió en ese lugar. Todos estuvieron algo satisfechos por la respuesta. Pero estarían pendientes de la situación. Mientras los demás se estaban preparando para retirarse. Por una extraña razón, Son Goku escuchó un susurro, un pensamiento o algo extraño, pero sentía que lo debía intentar. Entonces, vieron como una nube voladora se acercaba a gran velocidad, sorprendiendo a todos, en especial a Krillin. Con todo esto, el grupo comenzó a desplazarse hacia el origen de la catástrofe, tardaron varios minutos. Pero llegaron a su destino, encontrándose con un Victor Von Doom lastimado y susurrando repetidamente: «Debo encontrar a Red Richards». La antorcha humana, que ya tenía experiencia con él, advirtió a los demás que primero lo desmantelen. Sin embargo, el Capitán América mostró compasión con el enemigo caído, la misma expresión llevaba el líder de los Cuatro Fantásticos. Algo que percibió el Doctor Doom, y se decepcionó de ello. Pero también lo enojó, debido a que Red Richards no tiene las mismas ambiciones que él, y sería una simple marioneta del Beyonder. Así que, atacó al grupo, lastimando al Capitán América, la Antorcha Humana, Wolverine, entre otros. Para poder escapar. Mientras se retiraba, algunos integrantes, como la Antorcha Humana, querían perseguirlo. Sin embargo, Goku, Iron Man y Krillin se percataron de que no era el único que se encontraba cerca. Rápidamente, Son Goku lanzó un grito que ganó la atención de todos. «Nos atacan». Espero que les haya gustado el prólogo. No olviden darle un like y suscribirse al canal. También quisiera que vayan a la descripción del video para explicarles algunas cosas. Hasta pronto.